Capítulo 168. El poder de la belleza. Luke tenía más de 30 minutos antes de volver a su forma masculina, así que decidió entrenar. Si volvía a su habitación, no podría controlarse y terminaría examinando las partes más íntimas de su cuerpo, y no quería volverse un pervertido. Además, podría terminar enamorándose de sí mismo si se queda mirando su reflejo en el espejo durante demasiado tiempo. Esta ropa me queda demasiado suelta, salvo en el pecho, pensó Luke al llegar a una de las salas de entrenamiento de la mansión Adams. Para su gusto, esta habitación era la mejor de todas. Espaciosa, bien iluminada y llena de muchos objetos útiles para entrenar. Tenía miles de kilogramos en pesas para practicar su telequinesis, armas afiladas, trampas para entrenar sus reflejos y velocidad, y mucho más. Luke notó que alguien más estaba usando la sala de entrenamiento. Era Pugsley, que sostenía una espada y luchaba contra un maniquí en movimiento que contrarrestaba sus ataques. El chico con expresión de pez muerto no la estaba pasando nada bien. Estaba empapado en sudor y apenas lograba defenderse de los golpes del maniquí, que lo obligaba a retroceder. Finalmente, Pugsley no pudo seguir el ritmo. Logró bloquear una estocada del maniquí con su propia espada, pero el ataque fue tan poderoso que lo tumbó de espaldas. Su guardia quedó completamente rota y quedó indefenso en el suelo. ¡Alto!, gritó Pugsley, y la afilada hoja de la espada del maniquí se detuvo a escasos centímetros de sus ojos. Las luces brillantes que iluminaban partes del cuerpo del maniquí se atenuaron y se apagaron por completo, dejándolo congelado en su lugar. Pugsley suspiró aliviado y se quedó en el suelo, recuperando el aliento. Finalmente, después de casi un minuto, sintió una mirada que lo hizo girar la cabeza. Al ver a una chica rubia de profundos ojos azules mirándolo fijamente, no pudo evitar entreabrir ligeramente los labios, atónito por su belleza. Notó que su corazón se aceleraba mucho más que momentos antes, durante el entrenamiento. La muchacha tenía un cabello hermoso, largo y dorado. Sus rasgos solo podían describirse como impecables. Lo único extraño era su atuendo. Una sudadera negra sencilla y holgada y unos pantalones igualmente grandes del mismo color. Sin embargo, a Pugsley no le importaba cómo se vestía la gente. ¿Podría existir en el mundo alguien tan hermoso y perfecto? Ese era el pensamiento de Pugsley mientras se levantaba torpemente y se acercaba un poco más a la chica para verla mejor, buscando cualquier imperfección. «Oh, muchacho», pensó Luke, conteniendo un suspiro. No esperaba que su apariencia actual fuera tan controvertida. Aunque, si hubiera logrado sorprender a Wednesday y a Natasha, dos mujeres heterosexuales y bellezas, el impacto que causaría en un hombre sería el doble, si no más. «Alto», dijo Luke, levantando la mano. Pugsley se detuvo de inmediato, como si la orden fuera una que no podía desobedecer. ¿Debería dejarlo inconsciente y borrarle la memoria?, pensó Luke, pero descartó la idea rápidamente. Si Wednesday se enteraba, no estaría contenta de que él borrara la memoria de su hermano. Debería haber colocado a Pugsley en una ilusión, alterando sus sentidos para que pudiera ver a Luke en su forma masculina. Pero no había pensado en hacer eso y perdió la oportunidad cuando Pugsley giró la cabeza. Incluso su voz es perfecta, pensó Pugsley, sintiendo un cosquilleo nervioso recorrer todo su cuerpo. «¿Quién eres tú?», tartamudeó Pugsley, mirando directamente a los ojos de Luke. Pugsley quiso bajar la mirada, avergonzado, pero el impulso de seguir mirando el rostro perfecto frente a él era más fuerte que su vergüenza. «Soy Galadriel», respondió Luke con vacilación, aunque Pugsley no notó la duda en su voz. «¿Un amigo de mis padres?», preguntó Pugsley, todavía tartamudeando. «No». «¿De mi hermana?», preguntó Pugsley. En el pasado, habría creído que eso era imposible, pero su hermana había logrado conseguir un novio del que estaba realmente enamorada. «No». «¿Y entonces qué?», preguntó Pugsley, confundido y nervioso. «Soy la hermana de Luke», respondió Luke sin cambiar de expresión. No había forma de que admitiera ser Luke transformado en mujer. Eso haría que las cosas se volvieran incómodas y no quería darle a Pugsley motivos para hacer bromas a su costa. «¿Qué? ¿Tiene una hermana?», preguntó Pugsley con expresión de pura sorpresa. No esperaba esa respuesta en absoluto. «Sí». «¿Crees que soy un mentiroso?», preguntó Luke, o mejor dicho, Galadriel, frunciendo el ceño.
No, claro que no. Dijo Puxley de inmediato, agitando las manos nerviosamente al sentir que se le calentaban las mejillas. El ceño fruncido de Galadriel solo la hacía parecer más hermosa en lugar de intimidante. Eso fue lo que pensó Puxley, y lo hizo sonrojarse aún más. Luke leyó los pensamientos de Puxley y frunció aún más el ceño. Con esa apariencia, era imposible parecer aterrador. Se sentía como una princesa perfecta sacada de una película de Disney. Voy a entrenar, así que vete. Dijo Luke con un gesto despectivo de su delicada y elegante mano. Puxley no parecía indignado ni enojado por haber sido expulsado de su propia sala de entrenamiento. Ve por favor, entrena esgrima conmigo. Suplicó Puxley, haciendo una profunda reverencia. No quería irse y dejar de mirarla. 15 minutos. Ni un segundo más. Y te vas. Respondió Luke tras pensarlo un momento. Se dio cuenta de que echar al dueño de la habitación no le parecía justo. Una espada voló sola hacia la mano derecha de Luke. Como se enfrentaría a un principiante, decidió darle una ligera ventaja usando su mano no dominante. Gracias. Dijo Puxley con una sonrisa en su rostro. Morticia, Gómez y el resto de la familia Adams se habrían sorprendido de ver a Puxley sonreír así, ya que normalmente tenía una expresión de pez muerto. Comenzó el partido. Luke no fue amable con Puxley, aunque comparado con Gómez, era un compañero de entrenamiento mucho mejor. Al principio, Puxley dudó en contraatacar, como si lastimar a alguien tan perfecto fuera un crimen imperdonable y un ángel pudiera descender para castigarlo por ello. Pero Luke no estaba dispuesto a permitir que eso continuara. Golpea más fuerte, idiota. Gritó Luke, lanzando su espada hacia adelante con un golpe que Puxley logró bloquear en el último segundo. La fuerza del golpe lo hizo retroceder más de 5 metros. Aún así, Luke se contuvo. Fácilmente podría haberse roto un hueso si hubiera añadido más potencia o hubiera apuntado a golpearse el brazo. También podría haber aumentado la velocidad para asegurarse de que Puxley no pudiera defenderse a tiempo. El comentario hizo que Puxley se estremeciera y, finalmente, dejó de contenerse. Su expresión se tornó más seria, como si se diera cuenta de que decepcionarla era la peor ofensa que podía cometer. Aún así, Luke mantenía una ventaja abrumadora, pero ahora que Puxley luchaba con total determinación, al menos era mejor y había potencial para mejorar. Esfuérzate más o te romperé las piernas como le pasó a mi hermano. Espetó Luke, frunciendo el ceño mientras bloqueaba un golpe. Aunque estaba mejor dirigido, seguía siendo débil. Puxley se estremeció al recordar vívidamente el día en que Luke casi le rompió las piernas. Decidido a no decepcionar a Galadriel, intensificó sus esfuerzos. Cualquier cosa para ganarse aunque sea un ápice de su reconocimiento. Pensó Puxley, volcando cada gramo de su ser en este partido como si fuera la prueba más importante de su vida. Luke captó la idea y no pudo evitar sentirse un poco extraño. ¿Por qué Puxley se comportaba como un tonto? Por supuesto, Luke sabía que su apariencia era impecable, pero la desesperación de Puxley rayaba en lo ridículo. Sin embargo, un fugaz recuerdo de Fester y Gómez cruzó por su mente. Ambos eran famosos por su devoción incondicional y apasionada. Fester, en el cine, siempre había sido un romántico empedernido, un simpático en todo el sentido de la palabra. La pelea continuó mientras Luke lanzaba insultos a Puxley y le infligía pequeños cortes para hacerlo sufrir un poco. A Puxley no le molestaba el contraste entre la apariencia impecable de Galadriel y su terrible personalidad. De hecho, la contradicción le parecía sublime. «Presta atención, idiota», gritó Luke, intentando ser más insoportable de lo habitual. Pero, en cambio, pareció tener el efecto contrario. Incluso la voz enojada de Luke era como música para los oídos de Puxley. ¿Cómo podía alguien ser tan perfecto? Puxley no podía apartar la mirada de su rostro. Esa expresión irritada, enmarcada por sus rasgos perfectos y su aura etérea, lo desarmaba con más eficacia que cualquier golpe. Finalmente, el tiempo acordado llegó a su fin. Con un movimiento rápido, Luke desarmó a Puxley en un solo movimiento impecable, enviando su espada por los aires para aterrizar con un fuerte sonido metálico. Antes de que Puxley pudiera reaccionar, la espada de Luke apuntó a su garganta. «Ya es hora», declaró Luke con frialdad, sin molestarse en bajar la espada inmediatamente.
Puxley, empapado en sudor y cubierto de pequeños cortes, lucía una expresión abatida. No había logrado asestarle ni un solo golpe a Galadriel, lo que significaba que no se ganaría su aprobación. ¿Por qué esa cara tan larga?, preguntó Luke mientras enviaba la espada volando de vuelta a su soporte. No pude golpearte ni una sola vez, solo soy débil. Mi hermana tiene razón, soy patético, dijo Puxley, mirando al suelo con desaliento. Creo que el miércoles fue demasiado lejos, pensó Luke, observando a Puxley con una expresión extraña. Aunque siempre dice lo que piensa a todo el mundo, tal vez Wednesday fue demasiado lejos y dejó a Puxley con menos confianza en sí mismo. Y en tan solo unos días, estaría empezando en Nevermore. Después de unos segundos, Luke suspiró. No lo hiciste tan mal, dijo, con un tono directo pero honesto. Para un chico de tu edad, tu fuerza y técnica de esgrima son buenas. Y considerando que eres psíquico, eso es bastante impresionante. Puxley levantó la vista, visiblemente sorprendido. ¿En serio? Luke asintió, con expresión seria. Sí. Tienes una ventaja que la mayoría de los de tu edad no tienen. No te paralizas ante el dolor o el miedo. Eso no se puede enseñar. Crecer en una familia como la tuya, donde el peligro es parte de la vida cotidiana, te ha hecho más fuerte de una forma que otros niños ni siquiera pueden imaginar. Esas palabras, dichas con una voz tan agradable, revitalizaron a Puxley. Y una cosa más. No vuelvas a decir esas cosas patéticas delante de una chica. Es vergonzoso. Tienes suerte de que yo, a diferencia del común de los mortales, considere a todos igualmente inferiores a mí, añadió Luke, con un tono de voz cargado de narcisismo. Puxley parpadeó, confundido y ligeramente hipnotizado. Luke sonrió para sus adentros. Si le dijera eso en su forma original a una chica, ella le daría una bofetada y nunca más le volvería a hablar. Pero con esta apariencia de diosa elfa, puede salirse con la suya sin importar cuántos comentarios narcisistas diga. Deberías aspirar a ser más como mi hermano, añadió Luke, dejando que una leve sonrisa arrogante se dibujara en sus labios. ¿Cómo Luke?, preguntó Puxley, intrigado. Luke asintió solemnemente, como si hablara de una leyenda. Sí, mi hermano. Un verdadero modelo a seguir en muchos sentidos. Si tan solo fueras un poco más como él, tal vez dejarías de ser tan patético todo el tiempo. Haré todo lo posible para ser como él, dijo Puxley con determinación. Si Galadriel consideraba que alguien era digno, entonces era alguien de quien valía la pena aprender. Bien, concluyó Luke con un gesto altivo. Ahora vete. Tus 15 minutos han terminado y yo tengo cosas más importantes que hacer. Puxley hizo una torpe reverencia, agradeciéndole una vez más antes de salir de la habitación. Luke observó cómo la figura de Puxley desaparecía por la puerta. Lentamente, su mirada se posó en su propia mano, como si acabara de descubrir algo completamente nuevo y desconcertante. El poder de la belleza femenina. Siempre había sabido que, en su forma masculina, su apariencia era atractiva. Pero la belleza masculina era diferente. Había un límite a lo que podía cautivar a los demás, una barrera de respeto y distancia que mantenía todo en equilibrio. Pero en su forma femenina, era diferente. En esta apariencia, no solo era atractivo, sino abrumador, casi etéreo. Había algo en la perfecta simetría de su rostro, la suavidad de su piel, la gracia natural en cada movimiento, que captaba la atención de todos sin esfuerzo. Su belleza no solo atraía miradas. Tenía el poder de desarmar, subyugar, inspirar devoción. Incluso Puxley, un chico Adams acostumbrado a lo macabro y lo extraño, mostraba devoción solo por estar cerca de ella. Wednesday también había admitido que no podía dejar de mirarlo, a pesar de no sentir ninguna atracción romántica, y Natasha sentía lo mismo. Si esta gente, tan acostumbrada a lo excéntrico y lo inquietante, reaccionara así, ¿qué podría pasar con alguien normal? Luke dejó de pensar en eso y comenzó a entrenar en la gran sala. Desde la última batalla en Raven Island, sus poderes habían aumentado significativamente. Las peleas a muerte y las peleas difíciles eran la mejor manera de mejorar. Capítulo 169. ¿Celoso? Greendale. En una zona más apartada del pueblo de Greendale se alzaba una mansión construida con piedra grisácea y con grandes ventanales. Se trataba de la mansión del patriarca de la familia Spellman. Sin embargo, solo un miembro vivo de esta rama de la familia permaneció en la mansión: Elliot Spellman.
su esposa y sus 2 hijos fueron asesinados por Luke Poe. Con la ayuda de Wednesday y Fester, este último ayudó a matar a su esposa. Cerca de la gran mansión había un cementerio, sus lápidas cubiertas de musgo y sus estatuas de ángeles en estado de deterioro. Más adentro del cementerio se encontraban 3 estructuras de nueva construcción. 3 sarcófagos, cada uno con inscripciones grabadas en puertas de hierro forjado y adornados con detalles ornamentales. La del centro llevaba el nombre de Dolores. La de su derecha, Ingrid, y la de su izquierda, Sebastián. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo de piedra y contemplando impasible los 3 sarcófagos, se encontraba Elliot Spellman. Su mirada pasó del nombre de su hija al de su esposa y luego al de su hijo. Una vez que completó la secuencia, la repitió a la inversa. Tras repetir este proceso decenas de veces, su mirada se posó en su regazo. Específicamente, en un libro que reposaba allí. El libro demoníaco de Crackstone. El libro de Soiga. Pensó Elliot, con la mirada fija. Por fin había conseguido el libro que tanto ansiaba. ¿Pero a qué precio? Elliot no les había contado a Edward ni a los ancianos demoníacos que aún vivían sobre el libro demoníaco. No tenía intención de hacerlo, pues sin duda se lo arrebatarían. Había descubierto la ubicación del libro. Su esposa y sus 2 hijos habían muerto para conseguirlo. ¿Por qué se lo daría a Edward? Edward simplemente diría que no estaba listo para usar el libro de Soiga. El sirviente que le trajo el libro era leal a él y a su esposa difunta, no a los ancianos que controlaban a la familia desde las sombras. Elliot le había mencionado el libro a Edward anteriormente, así que Edward podría tener sus sospechas. Pero ahora debe creer que Luke y Wednesday lo tienen. Probablemente piensa que se lo entregaron a la familia Adams para que lo guardara o para dárselo al departamento de exterminio de demonios. De repente, una figura apareció silenciosamente detrás de Elliot, como si emergiera de las mismas sombras. Era una mujer de mediana edad, de cabello negro con mechones grises, vestida con un uniforme negro impecable. Su piel era pálida. Sin levantar la vista, se arrodilló, apoyando firmemente el puño derecho en el suelo y bajando la cabeza hasta casi tocar las baldosas. «Ínfieme», dijo Elliot, sin sorprenderse por la repentina aparición de la mujer. Como ya habíamos previsto, el hijo mediano de Stenon Petropoulos celebrará su 16º cumpleaños el próximo viernes. Sin embargo, el sábado volverá a celebrarlo con todos sus compañeros y amigos. Respondió respetuosamente la sirvienta, con voz suave y mesurada. ¿Luke Poe asistirá?, preguntó Elliot. Sí, señor. Actualmente, Luke Poe viaja en un Audi e-tron GT 2021 con matrícula E57, KJ4. Según su ruta, su destino es Nevada. Viaja con su ama de llaves, su novia y Fester Adams. Tienen más de 3.500 kilómetros por recorrer, así que llegarán el sábado por la tarde. Respondió el sirviente. Bien. Por fin se va de la mansión Adams. Murmuró Elliot para sí mismo. ¿Los interceptamos? No, con Fester Adams allí, se convertiría en una batalla interminable. Usaremos al demonio menor especial para atacar el sábado. Respondió Elliot, poniéndose de pie mientras calculaba sus próximos movimientos. El tiempo se estaba acabando. ¿El demonio especial que lidera a otros demonios menores?, preguntó el sirviente, y Elliot asintió. Señor, sé que los demonios menores no son débiles, especialmente en grupos, pero considerando la fuerza de Luke Poe, no lo creo. Comenzó el sirviente, pero se detuvo a mitad de la oración. Lo sé. El objetivo no es Luke Poe. Son sus compañeros y amigos. ¿Acaso cree que puede ir a una fiesta como si nada hubiera pasado?, dijo Elliot con frialdad. Esta vez, su objetivo no era Luke, sino su entorno. El objetivo era mostrarle a Luke que no estaba a salvo y cargarlo con la culpa cuando sus compañeros resultaran heridos o muertos. A Elliot no le preocupaba que alguien descubriera que el ataque había sido orquestado por los Spellman. Estaba usando demonios, un método poco convencional, y no podían rastrearlos hasta él. No podían extraerles la memoria. Esta vez, sería imposible para Luke reunir evidencia que demostrara que los Spellman habían orquestado el ataque. Un Audi de lujo circulaba por una autopista a más de 100 km por hora. Al volante estaba Luke. En el asiento del copiloto estaba Wednesday, leyendo un libro, sin inmutarse en absoluto por la alta velocidad del coche. En los asientos traseros estaban Fester y Natasha.
El hombre calvo miraba de vez en cuando a Natasha, que estaba sentada con los ojos cerrados. Oye, Galadriel. Ve más despacio. Dijo Miércoles sin levantar la mirada del libro y con expresión inexpresiva. Luke resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Que Wednesday la llamara Galadriel no era nada nuevo. Había empezado a usar el apodo después de que Puxley le contara sobre la supuesta hermana de Luke, Galadriel. Después de su primer encuentro con la diosa elfa, Puxley había preguntado por ella todos los días. Luke tuvo que recurrir a la poción nuevamente para seguir actuando y engañarlo. Afortunadamente, habían abandonado la mansión, por lo que no había necesidad de desperdiciar más pociones. ¿Tienes miedo a la velocidad? No esperaba eso de ti. Respondió Luke, con un tono de burla. No es eso. Vas a 125 kilómetros por hora. Harás que nos paren por exceso de velocidad y perderemos tiempo. Mi tiempo es valioso, Galadriel. No puedo decir lo mismo del tuyo. Respondió Wednesday mientras pasaba la página de su libro. Bien, tus deseos son órdenes. Murmuró Luke apretando los dientes, aflojando el acelerador. En cuanto a estrellarse, era imposible, dados sus reflejos, clarividencia, telequinesis y demás. Tenía muchas maneras de evitar un accidente. 30 minutos después. Galadriel, pasa por la próxima gasolinera. Quiero un café. Dijo Wednesday. Su tono era monótono, sin rastro de burla ni sarcasmo. Pero Luke sabía, en el fondo, que se estaba burlando de él. Deja de llamarme Galadriel. Dijo Luke. Desde que comenzó el viaje, lo habían llamado Galadriel más de 5 veces. ¿Por qué? Tú mismo elegiste ese nombre. Es una pena que tu identificación falsa diga Martes. En su lugar. Dijo Miércoles, dejando finalmente su libro. Luke había mordido el anzuelo, incapaz de soportar que lo llamaran Galadriel por más tiempo. ¿Tanto te molesta que tu hermano se enamorara de mi forma femenina? No fue idea mía. Es culpa suya que vea a una chica hermosa y se enamore perdidamente de ti. Dijo Luke. No me molesta que el idiota de mi hermano se enamorara de la gran Galadriel. Respondió Wednesday con un tono exagerado y lleno de sarcasmo al decir genial. Solo tengo curiosidad por saber cómo le afectará psicológicamente cuando descubra que Galadriel no existe y que en realidad eres tú. Añadió, mirando a lo lejos como si estuviera imaginando el futuro. Le diremos que Galadriel murió horriblemente en la batalla contra los Spellman. Esa será mi venganza por haber intentado matarme con un rifle de francotirador. Dijo Luke con una sonrisa vengativa. La venganza perfecta. Un corazón roto y un profundo dolor. Como no podía romperle las piernas a Puxley, tuvo que encontrar otra forma de vengarse. Eso también le afectaría, quizá incluso peor. Me da igual. Dijo Wednesday encogiéndose de hombros. A veces me pregunto si a ella siquiera le importa su hermano. Pensó Luke con expresión perpleja. Si no te molesta lo de tu hermano, entonces deja de llamarme Galadriel. Dijo Luke. No quiero. Respondió Miércoles en tono inexpresivo. ¿Qué le pasa? Pensó Luke desconcertado. Desde que se transformó en su versión femenina, Wednesday había estado actuando de manera extraña. ¿Podría sentirse atraída por mi yo femenino? Pensó Luke por un momento, incrédulo. Sacudió la cabeza casi de inmediato. No, es imposible. Recordó cómo Wednesday miraba su figura femenina con rechazo y desdén. Está irritada. Dijo una voz familiar en su mente. Era Natasha, quien había optado por comunicarse telepáticamente para no interferir directamente con la escena. ¿Qué? Luke respondió, ligeramente sorprendido por el repentino mensaje. ¿Irritado por qué? Añadió. Por ti. Tu versión femenina es demasiado perfecta. Natasha respondió. ¿Eso es malo? Luke preguntó confundido. Luke, hasta yo sentí un golpe en el ego al verte así. Sinceramente, nunca me había sentido menos impresionante en comparación con alguien. Y Wednesday, por lo poco que la he visto, su ego y narcisismo son increíblemente altos. Diría que incluso más altos que los tuyos. Ver tu versión femenina tan impecable debió haberla hecho sentir insegura y celosa, probablemente. Natasha explicó. ¿Celosa de mi versión femenina? ¿Cómo podría? ¿Cree que me enamoraría de mí mismo o algo así? Pensó Luke.
Se había mirado al espejo incontables veces en su forma femenina, pero no se había enamorado de sí mismo. Su ego no estaba tan inflado o, mejor dicho, no era tan estúpido como para eso. Hola. Dijo Luke, enviando un mensaje telepático a Wednesday, quien se sorprendió un poco por su repentino uso de la telepatía, aunque su rostro no mostró ninguna reacción. ¿Qué? Preguntó el miércoles. Recuerdo que me dijiste que mi forma femenina era una broma cruel por ser tan perfecta que resultaba ofensivamente convencional. Dijo Luke. ¿Y qué? Respondió ella. Entonces, si mi forma femenina es una broma cruel, ¿significa que tú también lo eres? Porque para mí, eres tan perfecta como ella, no, eres más perfecta. Luke respondió con sinceridad, recordando el momento en que vio a Wednesday durmiendo erguida en la enfermería con tanta elegancia y aplomo. Para él, eso era la perfección. Wednesday lo miró en silencio, asimilando lo que acababa de decir. El comentario de Luke la había tomado por sorpresa y, por un momento, no supo cómo responder. Sintió que un leve rubor subía a sus mejillas, aunque Luke no lo notó porque estaba concentrado en la carretera. Evitaba deliberadamente el contacto visual con ella después de haber hecho un comentario tan embarazoso. Bien, tienes razón, soy más perfecta. No es que me importe mucho, pero, gracias. Dijo Wednesday. No digo cosas solo por cortesía. Sabes que solo digo lo que realmente pienso. Luke respondió con calma, pero interiormente satisfecho con su respuesta. No todos los días tenía el miércoles para darle las gracias. El viaje continuó y Wednesday ya no llamó a Luke Galadriel. Luke le dio las gracias a Natasha. De no ser por ella, nunca se habría dado cuenta de que Wednesday estaba irritado y celoso de su versión femenina. Capítulo 170. Mansión Petropoulos. A 50 kilómetros de llegar a la casa de Ajax, Fester tuvo que separarse del grupo. Se despidió rápidamente de todos, algo reacio a separarse de su querida sobrina y de Natasha. Creía que su relación con la bella pelirroja había mejorado, pero los negocios son los negocios. Necesitaba ocuparse de algunos asuntos pendientes y luego involucrarse plenamente en la apasionante guerra que se estaba gestando. Recuerda, miércoles, que te enseñé todo sobre cómo pasar desapercibido. Una vez que tengas esa evidencia, comenzará la verdadera diversión. Dijo Fester con una sonrisa. Lo sé. Respondió el miércoles rotundamente. Natasha, espero que nos veamos pronto. Balbuceó Fester, mirando a Natasha. Como sea. Dijo Natasha, asintiendo levemente con expresión seria. Por alguna razón, Fester sonrió tontamente, satisfecho con tal reacción. Antes, Natasha solo respondía con un asentimiento, sin decir palabra. Luke. Dijo Fester, mirándolo con los ojos hundidos. Fester. Respondió Luke, mirándolo a los ojos. El hombre calvo le había salvado la vida a Luke, y por ello, Luke estaba muy agradecido. Aún así, lidiar con él fue muy difícil. Como la mayoría de los Adams, pero el doble de difícil. Me gustaría ver a Galadriel una última vez. Dijo Fester después de unos segundos. La expresión de Luke cambió a una de disgusto. ¡Qué asco, amigo! Dijo, dando un paso atrás. Vete. Dijo miércoles con frialdad, dándole a Fester una fuerte patada en el trasero. Él soltó una risa horrible y salió corriendo. Y yo que pensaba que me despediría con mucha emoción. Dijo Luke con una leve sonrisa mientras volvía a subir al coche. Reanudaron su viaje, y con la velocidad a la que conducía Luke, no tardaron mucho en llegar a la mansión Petropoulos. La mansión estaba rodeada de árboles altos y oscuros. Una gran puerta doble de madera oscura, decorada con serpientes talladas, era la única entrada visible. Luke detuvo el coche justo delante de las enormes puertas dobles, que, después de unos segundos, se abrieron solas con un crujido bajo y profundo, permitiéndoles el paso. El Audi avanzaba por un camino de piedra. A lo lejos se vislumbraba una mansión. Una imponente estructura de piedra gris con detalles de mármol negro, coronada por tejados puntiagudos. Estatuas de figuras humanas flanqueaban el camino. Espero que sean criminales. Comentó Luke con expresión perezosa mientras observaba la casa de su amigo. A veces me sorprende tu moralidad. Respondió Wednesday en tono neutro, aunque sus labios se curvaron ligeramente. Luke levantó una ceja. ¿Por qué? Nunca he matado a una persona inocente. Solo a aquellos que lo merecían.
Incluso fui un famoso justiciero durante unos días. Dijo. Sí, lo que tú digas. Respondió Miércoles, sin ganas de iniciar una conversación que no llevaría a nada. El padre de Ajax mencionó un jardín de estatuas. Dijo Luke. Me pregunto cómo será. Espero que tengan más variedad. Estas son un poco repetitivas. El terror y la desesperación están bien, pero me gustaría ver algo de creatividad. Sorpresa, agonía, tal vez hasta resignación. Dijo Wednesday, ladeando ligeramente la cabeza. Siempre tan exigente. Dijo Luke. Solo tengo estándares. Respondió Wednesday mientras observaba una estatua de lo que parecía ser una niña de su edad, con la boca abierta y el rostro paralizado por el terror. El coche avanzó hasta una pequeña rotonda situada frente a la entrada principal de la mansión, en cuyo centro se alzaba una elegante fuente que dominaba el espacio. Bueno, aquí estamos. Comentó Luke, apagando el motor y observando la fila de gente que parecía estar esperándolos. Eran las 6 de la tarde. La fiesta no empezaría hasta la noche, por lo que estaba claro que ellos eran los primeros en llegar. Entre el grupo, Luke reconoció a Ajax, a sus 2 hermanos y al padre de estos. También había 3 mujeres con elegantes vestidos y, por último, algunas otras vestidas de manera similar, que probablemente eran sirvientes. Los 3 salieron del coche y saludaron a todos. «Feliz cumpleaños, amigo», dijo Luke, dándole a Ajax un firme apretón de manos. Ajax sonrió antes de compartir un abrazo amistoso, con palmaditas en la espalda incluidas. «Nunca pensé que llegaría el día en que me dijeras eso en persona», respondió Ajax con una amplia sonrisa, feliz de ver a su amigo. «Oye, yo también te felicité el año pasado», dijo Luke. Ajax arqueó una ceja y su sonrisa se ensanchó al cruzarse de brazos. «Sí, claro. Por mensaje. Y con el mensaje detallado y sincero. HP. Supongo que significaba feliz cumpleaños». Luke rió entre dientes, frotándose la nuca. «Este año vine en persona. Eso debería darme puntos». Ajax presentó a Luke a su madre y a su madrastra. 3 esposas, ver para creer. Pensó Luke. Luke también presentó a Wednesday, quien mantuvo su habitual expresión vacía y sin emociones. Natasha, después de saludar a todos, condujo el Audi hasta el estacionamiento privado utilizado por la familia Petropoulos, guiada por uno de los numerosos sirvientes. Lucas. Antes de que los hermanos de Stenon y Ajax pudieran hablar con Lucas, Ajax los interrumpió. «Esperen, todos. ¿Qué me trajeron de regalo? Tengo curiosidad», dijo Ajax, sabiendo que su familia estaba ansiosa por bombardear a Luke con preguntas sobre el incidente de la luna de sangre. «Ah, sí. Un regalo estupendo», dijo Luke, recordando de repente y mirando a Wednesday. Wednesday llevaba una pequeña mochila negra. Al ver la mirada de Luke, se la quitó de la espalda, la abrió y le entregó un objeto envuelto para regalo. Ajax tomó el regalo con entusiasmo y lo abrió rápidamente, emocionado por ver de qué se trataba. Sus hermanos y el resto de la familia observaban desde un costado. «¿El resplandor?», preguntó Ajax, mirando la portada de un libro de tapa dura. «Sí, mi». «El próximo libro en la carrera de Luke», gritó Isidro, el hermano menor de Ajax, con los ojos brillantes de emoción. Como fan de Luke, sabía que hace apenas unos días se había anunciado que el tercer libro de Luke se lanzaría en unos 10 días. «Exactamente», dijo Luke con una sonrisa de satisfacción. Le gustaba mucho más el hermano menor de Ajax que Puxley. «La primera edición, una edición especial y única que solo tú tendrás. En el futuro, será increíblemente valiosa», añadió. «Impresionante», exclamó Isidro. «Retrocede, es mi regalo», dijo Ajax, poniendo la mano en la cara de su hermano y empujándolo. Ajax estaba encantado con el regalo. Aunque podría parecer un poco narcisista por parte de Luke regalar su próximo libro, Ajax no lo vio así. Su familia era adinerada y este regalo le pareció mucho más significativo. «Toma», dijo Wednesday, sacando un pequeño frasco de vidrio de su mochila y entregándoselo a Ajax, quien lo tomó con expresión de desconcierto. Dentro del frasco había una lengua flotando en un líquido claro y espeso. «¿Una lengua?», preguntó Ajax, mirando el frasco con una mezcla de incomodidad y confusión.
Los demás a su alrededor compartían expresiones similares, pero Wednesday parecía completamente imperturbable. Sí, una lengua. Respondió Miércoles con su habitual tono neutral, como si fuera la cosa más común del mundo. ¿De quién es esa lengua, si se me permite la pregunta? Preguntó Ajax, buscando alguna explicación. Es mejor no saberlo. Intervino Luke rápidamente. Bueno, definitivamente es único. Gracias, supongo. Dijo Ajax con una risa incómoda. No lo adivines. Es un regalo. Da las gracias y sigue adelante. Replicó Wednesday. Gracias. Dijo Ajax obedientemente. Era increíblemente difícil comunicarse con esa chica Adams o entenderla. No podía entender cómo Luke había logrado salir con ella o cómo parecían llevarse tan bien, considerando que habían vivido en la misma casa durante las vacaciones. Después de eso, los invitaron a entrar a la mansión. Faltaban un par de horas para que comenzara la fiesta y comenzaran a llegar los demás invitados. Ajax fue a hacer los preparativos, ya que utilizaría el ala derecha de la mansión. Mientras tanto, Luke y Wednesday fueron invitados a tomar el té con Stenon, sus esposas y sus hijos. La conversación fue agradable y, afortunadamente para Luke y Wednesday, que no eran las personas más sociables, no duró demasiado. Fue más bien una cortesía, ya que la familia estaba ansiosa por escuchar directamente de ellos lo que había sucedido la noche del eclipse lunar. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.